Amigos y amigas, muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos nuevamente, su servidor Arturo Bravo, titular del programa El Derecho y Usted. Gracias por acompañarnos una emisión más y el día de hoy tendremos un tema de gran interés y de gran importancia para todos ustedes, ¿verdad? Pero bueno, antes que otra cosa, vamos a un corte e iniciamos en un momento más. Saludos. Amigos, gracias por acompañarnos. Les repito, quiero agradecer antes que otra cosa a nuestra empresa hermana, Agencia Global de Información, por permitirnos este espacio y poder llegar a sus hogares y sobre todo conocer temas necesarios para todos ustedes de carácter legal. Como les comentaba hace un momentito, hoy tenemos un tema interesante, considero yo, un tema de verdad necesario para todos aquellos que hoy en día emprenden, que hoy en día tienen una función empresarial. Todos aquellos amigos y amigas que realizan alguna actividad empresarial, llamémoslo una pequeña, una micro, una mediana empresa y que tienen la inquietud de llegar a otros mercados, porque a veces pensamos que nuestros servicios o nuestros productos únicamente se limitan, ¿verdad?, dentro del mercado mexicano, y a veces no tenemos una visión más allá. A veces como que no analizamos que podemos cruzar otras fronteras y nos quedamos estancados, nos quedamos limitados, nos quedamos con los brazos cruzados pensando que a lo mejor era un sueño imposible. Y les digo una cosa, amigos, hoy en día traspasar esas barreras fronterizas, traspasar a otros mercados de manera internacional, no es imposible, amigos. La verdad, simplemente tener un poco de conocimiento, de investigar, de preguntar, de acercarse a los profesionales en la materia de comercio exterior. Y es ahí donde ya empezamos a visualizar que el panorama no era tan complicado, donde empezamos a visualizar que realmente no era una situación tan difícil, que la hicimos difícil por la falta de conocimiento. Pero cuando empezamos a conocer ya el tema, cuando empezamos a conocer ya las circunstancias, ¿verdad?, de estos puntos en particular, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que realmente no era tan complejo. Les repito, aquí la clave simplemente es acercarnos a los profesionales y que nos puedan asesorar de forma adecuada para poder llegar nuestros productos, nuestros servicios a otros mercados de carácter internacional. Y les digo una cosa, amigos, no todo es Estados Unidos. Es que solamente ahí voy a poder crecer. No, amigo. Hay una gran parte de países de Latinoamérica que nos esperan con nuestros productos, con los servicios. Hay otros países de nuestros amigos empresarios, ¿verdad?, de Europa, de Asia, ¿verdad?, donde también, amigo, esperan diferentes tipos de servicios y productos que podemos ofertar nosotros y que la verdad, les repito, no es hoy en día muy complicado. La clave, les repito, por tercera ocasión, es acercarse con un asesor especialista en el tema. Y el día de hoy, amigos, vamos a hablar de un tema que se llama las negociaciones contractuales en materia mercantil en el ámbito internacional. Vamos a ver los aspectos relevantes de los principales contratos mercantiles que se celebran a nivel internacional y que solamente los que se dedican a este rubro de importar y exportar, ¿verdad?, a otros países, pues tenemos que sí o sí conocer este tipo de instrumentos contractuales. Y el día de hoy, amigos, nos acompaña un gran jurista en la materia de comercio exterior, un gran profesional de esta materia, y es el doctor Adar Moreno Valdés. Me permito leer, como lo hacemos con otros ponentes, ¿verdad?, de leer de forma breve su perfil curricular. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica. Tiene un doctorado honoris causa por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Cuenta también con una maestría y una licenciatura en Derecho también por nuestra alma mater, ¿verdad?, la Universidad Nacional Autónoma de México, también obteniendo mención honorífica. Cuenta con varias certificaciones, entre ellas certificación en control de exportaciones expedida por la Universidad de Georgia en los Estados Unidos. También cuenta con una certificación en control de exportaciones expedida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
con una certificación en control de exportaciones expedida por el Departamento de Energía del Gobierno de los Estados Unidos de América, una certificación en control de exportaciones expedida por el Gobierno de Brasil. Dentro del servicio público ha tenido varios nombramientos, entre ellos ser coordinador jurídico en la Secretaría de Economía, director general en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, director de amparos en la Secretaría de Hacienda, director de normatividad en la Dirección General de Autoridad Nacional en la Secretaría de Gobernación, fue subadministrador en la entonces Administración General de Aduanas del SAT y ha sido abogado en diversas firmas legales en temas de comercio internacional. Actualmente es miembro socio de la empresa Intralogimex en temas fiscales y en temas obviamente de comercio exterior. Cuenta con una gran diversidad de libros publicados, más de 15 libros publicados y más de 50 artículos publicados en temas de comercio exterior y en temas fiscales. Y hoy en día también sigue siendo catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, entre otras universidades. Doctor Adar, pues un gusto saludarlo, doctor. Gracias por acompañarnos en este programa El Derecho de Usted. Pues doctor, cuéntenos ya a la gente, si hay una idea más o menos de quién es usted, doctor. Y sí me gustaría que habláramos de los aspectos relevantes de los contratos mercantiles a nivel internacional. Doctor, ¿qué es un contrato internacional en materia mercantil? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué es necesario ese tipo de instrumentos contractuales para poder emprender en otros mercados internacionales, doctor? Perfecto. Antes que nada, un agradecimiento por la invitación a usted y a su programa. Gracias por esta oportunidad. Gracias a usted, doctor. Bueno, podemos empezar señalando o definiendo lo que significa un contrato mercantil internacional. De entrada tenemos que señalar que en términos muy generales, un contrato mercantil internacional es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, a través de los cuales se establecen obligaciones y derechos recíprocos, con la característica y particularidad que para poder ser un contrato mercantil internacional tienen que ser involucrados básicamente dos elementos, ya sea el acto que tiene que estar regulado por temas de comercio internacional o bien por los sujetos que normalmente para hacer un contrato mercantil internacional normalmente están situados en estados diferentes. Como lo señala, por ejemplo, la Convención Internacional sobre Compraventa Internacional de Mercaderías. Entonces, la característica es esa. Okay. Los sujetos o los actos que realizan operaciones comerciales internacionales. Básicamente diría yo que ese es el tema y la característica. La importancia, por ejemplo, como bien lo decía, de los contratos mercantiles internacionales es que nuestro país, México, está creciendo. Está creciendo, doctor. Comercialmente. Sí, es correcto, doctor. Y pensar que el comercio únicamente es en el ámbito local es pensar con una visión muy corta, y lo digo respetuosamente, muy miope, toda vez que en el caso el comercio internacional se da por los diversos tratados de libre comercio, por ejemplo, que nuestro país ha suscrito. Piénsese en todas las operaciones comerciales que tenemos en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Ok. Pero no solamente eso, tenemos más de 13 tratados de libre comercio. De los que México es parte. De los que México es parte. En materia comercial. Por ejemplo, doctor, tenemos excelente. el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Tenemos un Tratado de Libre Comercio de México con la Asociación Europea de Libre Comercio. Tenemos un Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. Tenemos un Tratado de Libre Comercio que es el llamado Triángulo del Norte. Tenemos un Tratado de Libre Comercio con Panamá. Tenemos un Tratado de Libre Comercio que se llama Alianza del Pacífico. Tenemos un Tratado de Libre Comercio con Uruguay. Tenemos Tratado de Libre Comercio con Israel. Tenemos el TIPAT, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Claro, doctor. Con 11 naciones entre lo que es América y el sudeste asiático. O sea, y tenemos más tratados de libre comercio. Entonces, pensar, ¿sí?, que el comercio internacional es lo único que existe, es pensar realmente con una visión, me parece, muy cortoplacista, si cabe la expresión. Claro, doctor. Y tenemos que considerar que hoy en día no solamente es lo que México puede hacer en el mundo, las empresas están viendo a México como una opción para poder realizar operaciones comerciales internacionales aquí en este país.
Piénsese en un concepto que se ha llevado y traído mucho que se llama el nearshoring. Sí, Y doctor, es simplemente correcto. el nearshoring Sí, sí, sí. es relocalización Así de una es. parte de la producción de empresas que están en el extranjero en otros países. Y México puede formar parte de toda esa relocalización de empresas y de hecho ya hay cierta relocalización. ¿Eso qué quiere decir? Oiga, doctor, entonces considera que hoy en día México sí es atractivo para las empresas internacionales, extranjeras, para poder invertir aquí en sus negocios, doctor. ¿Usted lo considera que sí, sí lo ve viable, doctor? Yo creo que México es atractivo por una razón esencial, porque somos, nos guste o no considerarlo de esta forma, la puerta de entrada para el mercado de los Estados Unidos. Ok, ok. Y le voy a decir por qué. Somos como el trampolín, doctor, entonces. Exactamente. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que para Estados Sí, Unidos? doctor. Hay tres grandes mercados económicos a nivel mundial, o tres zonas o regiones económicas grandes a nivel mundial. La primera es la Unión Europea. La segunda región económica fuerte a nivel mundial es en Asia, China, Japón, Sí, doctor, ya ve que el comercio chino está. en todas partes. Y la tercera zona Exactamente. importante económica mundial son los Estados Unidos. Exactamente. Entonces, México es un país que tiene que, si lo queremos ver de una otra forma, en el marco del TEMEC está Canadá, Estados Unidos y México. En México, así es. Estados Unidos y Canadá son países económicamente muy desarrollados, pero tienen un problema, son costosos. Ok. Producir un bien ahí es costoso. ¿Por qué? Ok, doctor. Porque tienes que pagar salarios altos, porque su sistema de seguridad social es alto y porque sus impuestos son altos. Aunque Donald Trump ha modificado, la gran modificación fiscal de Donald Trump es exentar y dar estímulos fiscales a las empresas que radiquen en los Estados Unidos con tal de que se vayan a producir para allá. Ok. Ese realmente, Pero que se queden en su país de origen, prácticamente. en Estados Unidos. Claro. Pero México, al ser un país, lo digo muy respetuosamente, un poco más económico por el tema de los salarios, por el tema de la seguridad social, México es un país que muchos lugares del mundo lo ven como una opción para poder establecerse Claro, y a partir doctor. de México exportar al Claro, mercado de los Estados Unidos. Entonces, ese es el punto. ¿México tiene opción? Sí. Ahora, ese es otro programa que tendríamos que ver. ¿Qué tendríamos realmente que hacer para poder cumplir con esa opción? Tenemos que establecer condiciones. Claro, doctor. Condiciones que me parece México le está faltando hacer la tarea. En ese Oiga, doctor, aspecto. a ver, quiero interpretar que parte de las condiciones pues, ya vienen derivadas por parte de un instrumento internacional celebrado ante los países correspondientes. Usted acaba de poner un ejemplo, el TEMEC. ¿Realmente hay condiciones para las empresas mexicanas para poder emprender en los países del norte, doctor? En base a las condiciones contractuales, bueno, condiciones internacionales que hay en el TEMEC, si hay esos beneficios nosotros como empresarios mexicanos, porque tenemos muchas empresas mexicanas que nos siguen, doctor, tenemos muchos empresarios que de verdad nos han preguntado, y una de las inquietudes que ellos tienen es, ¿realmente yo, empresa mexicana, micro, pequeña, mediana, puedo realmente tener beneficios? ¿Puedo realmente poder llevar mi mercado, mi producto, mis servicios a los países del norte, doctor? Por supuesto. Sí, sí hay condiciones viables. Sí hay. Ahora, pues no quiero decir que no nos está afectando lo que Donald Trump, lo digo respetuosamente, Claro, doctor. o los aranceles que nos están imponiendo. Nadie puede negarlo. Sin embargo, todavía se han establecido acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos donde en términos generales se respetan los aranceles establecidos en el marco del TEMEC. ¿Eso qué quiere decir? Que hay empresas que pueden exportar a los Estados Unidos, ¿sí? Ok. Teniendo arancel cero. Ah, ok, doctor, perfecto. Eso es bueno. O un arancel eliminado. Ok, perfecto. Entonces, cuando yo puedo exportar, Excelente, doctor. bueno, yo, ¿verdad? Pero las empresas pueden exportar aprovechando esas condiciones. Otra condición favorable es la eliminación del DTA, de los derechos de trámite aduanero, por ejemplo, en las operaciones entre Estados Unidos, México y Canadá. Y hay otras cuestiones que favorecen mucho al amparo de lo que es el TEMEC. El tema es, ahí está,
algunas consideraciones, algunas regulaciones, el tema es aprovecharlas. Ok, que la doctor. gente pueda darse cuenta, o las empresas, que se puede aprovechar realmente. Hay una consideración que no hay que olvidar. México se ha convertido para Estados Unidos en muchos momentos en años recientes en el principal proveedor de los Estados Unidos. ¿Qué significa? Así es. Que nosotros somos el mercado número 1 para exportar productos a los Estados Unidos, y los Estados Unidos han, digamos, acudido a México como un mercado que está proveyendo bienes y servicios. Ok, doctor. Entonces, hay que aprovechar el punto. Bien, doctor. Existe ahí y creo yo que se puede Excelente, aprovechar. doctor. Qué bueno que hace esta predicción, doctor, porque la verdad nuestra audiencia hemos tenido acercamiento con varios empresarios, doctor, y sí surgen esas inquietudes, y la verdad bastante fundados y legítimos, porque pues todo lo que se escucha, ¿verdad?, de nuestro país vecino, ¿verdad?, que los aranceles, que esto y lo otro, y bla, bla, y cada día se crecen más, y la verdad nos quedamos con esa inquietud de que a lo mejor no hay condiciones hoy en día, ¿verdad?, para poder llevar nuestros productos y servicios a otros mercados y particularmente a los países del norte. Y ya con esto, doctor, y saber, momento, no nos equivoquemos, esa es otra historia. Realmente los tratados celebrados entre México con los países del norte, sí hay condiciones, se siguen respetando, y sí se puede llevar a cabo ese camino, ¿verdad?, hacia arriba, doctor. Y esa parte es muy interesante, doctor. La verdad le agradezco mucho esta primera aportación que nos acaba de brindar, doctor. Vamos a hacer un corte, doctor, vamos a hacer un corte, si usted me lo permite, y quiero que sigamos hablando, doctor, sobre todo ahora sí, cuáles son esos contratos, esos aspectos instrumentales que debemos de prever si yo quiero dar ese paso, ¿verdad?, para llevar mis servicios a otro país. Sí quiero que regresemos con este tema, doctor. Claro. Y vamos en este momento, querida audiencia, a un corte y nos vemos en un momento más. Gracias. Audiencia, gracias nuevamente. Vamos con esta segunda parte. Estamos hablando aquí con el doctor Adar Moreno, ¿verdad? El tema de la negociación mercantil a nivel internacional. El doctor ya nos comentaba en la primera aportación un aspecto, la verdad, de gran interés y muy importante para todos aquellos emprendedores y empresarios hoy en día de nuestro país mexicano. Si hay condiciones, la verdad, sí hay condiciones. Claro que sí se puede. No es una situación difícil, no es una situación compleja, sí se puede, simplemente hay que saberlo hacer. Como en todo negocio, ¿verdad, amigos? Como en todo negocio, simplemente hay que saber hacer las cosas, acercarnos a los profesionales en el tema, acercarnos a los profesionales que nos van a guiar de una forma correcta, de una forma adecuada, ¿verdad? Para que nuestra experiencia comercial sea lo más agradable. Amigos, de verdad, no hay barreras, no hay situaciones imposibles, simplemente les repito, hay que saber hacer las cosas. Nos comentaba, doctor, que prácticamente sí hay condiciones para las empresas mexicanas para irse a territorios de nuestros vecinos del norte. Doctor, si yo como empresario, yo como emprendedor de un negocio, independientemente del giro, ¿verdad?, de mi producto, de mi servicio, doctor, si yo quiero dar ese paso con los países del norte o con cualquier país de Latinoamérica o con cualquier país europeo,
¿Cuáles serían los principales consejos que usted le daría, aparte de acercarme de un asesor y que me orienten de forma adecuada de cómo llevar a cabo ese proceso legal? ¿Qué contratos aparte hay que celebrar, doctor? ¿Cómo celebrarlo? ¿Verdad? ¿Qué condiciones debemos de estipular, doctor? A ver, cuéntenos, doctor, porque aquí le puedo asegurar que hay muchos gente que nos sigue, nos están viendo, doctor, y que la verdad, pues sí le interesaría, caray, a mí me interesa, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Que alguien me explique, ¿verdad? Sobre todo el tema de protección legal, doctor. Bueno, con todo gusto. Tenemos que considerar que en el tema de la contratación mercantil internacional hay diferentes tipos de contratos. Vamos a dividir los contratos mercantiles internacionales en contratos típicos, en contratos atípicos y contratos mixtos. ¿Cuáles son típicos, atípicos y mixtos? Y mixtos. Ok, es la doctor. primera clasificación que podemos hacer. ¿Cuáles son esos contratos típicos? Los contratos típicos en la mercantilidad internacional son aquellos que tienen una regulación específica por parte de las legislaciones de los estados. Y están regulados en forma individualizada y concreta para poder darles un tratamiento en específico a ese tipo de contratos. Los clásicos contratos, por ejemplo, típicos, están el contrato de compraventa internacional. Doctor. Está el contrato de transporte internacional. Transporte internacional, que es muy interesante, es un mundo, la verdad. El contrato, por ejemplo, de lo que es de distribución, también mercantil internacional, etcétera. Hay contratos de carácter atípico que son aquellos tipos de contratos mercantiles internacionales que no tienen una regulación específica dentro, por ejemplo, dentro de la legislación de un estado. Y como no tienen una legislación específica, lo que se hace en esos supuestos es vincularlos con un contrato con el que tengan mayor analogía. Y además les aplicamos reglas de derecho internacional y les aplicamos otro tipo de reglas jurídicas, por ejemplo, como puede ser la teoría de la absorción o la teoría de la combinación. Es decir, ¿qué es eso, doctor? La teoría, para nuestra audiencia, que muchos de ellos pues no son expertos en estos temas, doctor, ¿eso qué vendría siendo? Por ejemplo, si vamos a celebrar un contrato o celebramos un contrato en México, pero no tiene una figura jurídica específica, pero si hay cierta analogía con algún contrato en México, entonces vinculamos o regulamos ese contrato con ese contrato nacional con el que tiene mayor analogía. Pero le podemos incorporar normas o aspectos internacionales mercantiles, por ejemplo, a través de la teoría de la combinación de elementos. Y podemos agarrar, valga la expresión, pedacitos, ¿sí?, de otros contratos, digamos, que pudiéramos aplicar a ese contrato con el que tiene mayor analogía y desarrollamos un contrato en ese contexto. Un ejemplo. Oiga, doctor, nada más una pregunta ahí. Ya ve que en materia mercantil se estila mucho la famosa figura de los usos y costumbres. Claro. En materia comercial. ¿Aplica esa figura también en materia internacional, doctor? Claro. Sí. Mire, doctor, qué interesante. Importante. De hecho, hay un tema que ahorita me gustaría platicar de eso. Pero bueno, doctor. Ahorita se lo comento. Sí, doctor. Y hay una tercera figura de contratos mercantiles que son los contratos mercantiles mixtos. Los contratos mixtos, mixtos son contratos mercantiles internacionales en donde no existe una figura jurídica que se asemeje a esos tipos de contratos. No existe. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Agarras, valga la expresión, juntas partes de diversos contratos y haces un contrato específico ad hoc para regular esa figura tan específica. Doctor. En los contratos mixtos. O sea, me imagino que es nada más ahí aplicando las reglas de los contratos, ¿no? La teoría de los contratos aquí en México, ¿no? Mientras no se salga fuera del esquema de legalidad, mientras no se salga del esquema de las buenas costumbres, de las normas de trato social, mientras se respeten esos criterios, bienvenido toda negociación contractual, bienvenida. Ahora, dentro de las cláusulas, claro, hay que decir algo muy importante. Cada contrato es especial. No podemos decir que es como una receta de cocina, que digamos, es una receta única para un contrato. Doctor. Pero queriendo dar un ejemplo de las cláusulas que normalmente se contienen en los contratos mercantiles internacionales, cuando tú los desarrollas, primero partes de un proemio. El proemio en un contrato es cuando tú, por ejemplo, en el proemio identificas
quiénes son las partes en el contrato que vas a celebrar y el lugar y la fecha de celebración del contrato. Ok, doctor. Esa es la primera parte. Una segunda parte del contrato, de un contrato mercantil internacional, conlleva lo que le llaman declaraciones de las partes. En las declaraciones de las partes, tú manifiestas algo importante, la identificación. Doctor, vamos a un segundo corte, doctor. Correcto. Un segundo corte y cortes, amigos y amigas. Gracias, amigos, nuevamente por seguirnos en esta edición del Derecho de Usted. Estamos viendo el tema de los aspectos relevantes de los contratos sindicales a nivel internacional. Y ya nos comentaba el doctor que parte de las condiciones importantes que lleva un contrato, ¿verdad?, a nivel internacional entre los generales, ¿verdad?, para poder tener la identidad de las partes contratantes. Nos empezaba a hablar el doctor de las condiciones de carácter fiscal a nivel internacional. A ver, doctor, perdón ahí que le tuve que interrumpir, doctor, pero bueno, coméntenos, doctor. Ese punto en particular. Es una parte importantísima de los contratos mercantiles internacionales, las cláusulas de derecho fiscal. Cláusulas de derecho fiscal. Sí. Ok, doctor. ¿Por qué? Porque ahí se involucra cómo va a pagar cada parte y dónde se va a pagar. Ejemplo, por ejemplo, en el caso del impuesto al valor agregado, si existiera una enajenación en el extranjero, es altamente probable que la enajenación como tal le van a retener el IVA en el extranjero. Ok. ¿Sí me explico? Exacto. Sí, porque allá se rematerializó, llamémoslo así, el acto comercial, ¿no? El Así acto es, jurídico, por la ¿no? enajenación. Claro. Ahora, la importación en sí, si fuera, por ejemplo, una importación de bienes, la importación en términos de lo que es la ley del impuesto al valor agregado, por sí sola la importación te genera el impuesto al valor agregado por la operación de importación. Ahí sí tengo que decir que hay dos IVAs. El IVA, por ejemplo, a la enajenación en el extranjero y el IVA que tengo que pagar a la importación de mercancías. Ok, doctor. Ahora, Y son dos IVAs. sí, uno por la enajenación, Ok. otra por la importación. Ok, ok, Ahora, ok. ¿qué es lo que pasa? En el caso del ICR, ¿qué tratamiento fiscal se le puede dar del impuesto sobre la renta? Ahí es diferente por una razón. Porque en el caso del impuesto sobre la renta, cuando, por ejemplo, yo obtengo una ganancia allá, por ejemplo, en los Estados Unidos, por algún servicio que presté, me van a retener también parte del ICR, ¿sí? Allá en los Estados Unidos.
porque así va a ser, es parte de su legislación. ¿Qué pasaría? ¿Que en el caso de México también voy a pagar el ICR? No, ahí no. Exacto. Porque en el caso del Caray. ICR, Ok, ¿qué doctor. pasaría? Existen, por ejemplo, lo que se conoce a nivel internacional como los acuerdos de doble tributación internacional. Ujú. México Exacto. tiene suscritos acuerdos de doble tributación internacional con varios países en el mundo, entre ellos Canadá, Estados Unidos, Alemania, Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Y podría ser un buen programa en otra ocasión, hablar Ok, de la doctor. doble Sí, tributación. doctor, sí, le voy a tomar la Pero, palabra, doctor. pero lo que se hace ahí es, por ejemplo, que si tú me retienes allá el ICR, ¿sí? O utilidades, el pago del impuesto por utilidades, yo lo que hago es a través de un acuerdo de doble tributación, por ejemplo, México, Estados Unidos, acredito haber pagado el impuesto o parte del impuesto sobre la renta en los Estados Unidos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. Ok. Y le digo, ¿sabes qué? No me puedes aplicar una doble tributación y un doble pago del ICR porque ya pagué allá. Entonces yo lo que hago es acreditar que ya hice el pago en los Estados Unidos y con base en el tratado o acuerdo de doble tributación se me va a deducir el impuesto que tenga que pagar en México. En ocasiones ok, puede doctor, qué interesante esta observación. yo lo Ok, puedo deducir claro. porque hay un tratado internacional en la materia. Lo que pasa es que no se utiliza o a veces la Exacto, gente se doctor. desconoce. Sí, claro. Y yo lo puedo deducir y le digo a Hacienda, ya pagué allá, deduzco la parte del impuesto que yo pagué y Hacienda por tratado me lo acepta y dice, ok, siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas en el tratado, Claro, tú ya doctor. pagaste y entonces ya no tengo que cobrarte. Claro, si el impuesto, es un ejemplo, fuera muy pequeño o fuera mucho menor que en México, aquí tendrías que pagar la diferencia. La diferencia, nada más. Exacto, Ok. la diferencia, pero no el total del impuesto. Ok, doctor. Para evitar precisamente lo que se conoce como doble tributación Exacto. internacional. También influye, ya ve que aquí en México traemos una tablita, ¿no? Una tabla donde dependiendo del ingreso es el tipo de impuesto sobre la renta. ¿Aplica algo similar en Estados Unidos, doctor? ¿Es algo similar también? Es parecido en el Persona sentido, física, pero persona en cuanto moral. a la tasa. Por ejemplo, Ok. la tasa impositiva. Si, por ejemplo, la tasa impositiva, es un ejemplo, Sí, 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 doctor. si la tasa impositiva, por ejemplo, en Estados Unidos fuera del 25%, Ok. es un ejemplo de ICR, Ok. y me retienen el 25% del ICR Ok. por la operación comercial internacional que tuve, en México el promedio de la tasa del ICR es como de 30%. Es correcto. Entonces Es yo habría correcto. acreditado haber pagado el 25% en los Ok. Estados Unidos Ok. y nada más tendría que cubrir el restante 5% Claro, en México, doctor. que es lo que me pediría Hacienda. Yo únicamente le acreditaría, ¿sabes qué? Yo cubrí el 25% ya, nada me falta el 5%, es lo que te puedo pagar y lo que te debo de Claro, pagar doctor. con base en el Tratado Internacional de Doble Tributación Internacional. Oiga, qué interesante eso que comenta, doctor, porque la verdad, le repito, ¿no? Hay mucho desconocimiento en la materia. De por sí, el tema mercantil, doctor, en cualquier país, y México no es la excepción, es un tema técnico, es un tema difícil de comprender. Usted lo dijo, son contratos especializados para el tema para el tema del comercio. Y la verdad hay mucho desconocimiento en esos principales, ese tipo de contratos atípicos, ¿verdad? O mixtos. Aquí en México pues son nominados o innominados, ¿no? Y en los innominados no tenemos una gran complejidad de cómo ajustar ese acto de comercio a un contrato que cumpla mis necesidades, que cumpla mis derechos, mis obligaciones de ambas partes. O sea, es difícil aterrizarlo, doctor. Ahora a nivel internacional pues es más complejo. Y este tema que usted comenta en materia fiscal, ¿no? De que, a ver, momento, no nos quedemos con esa idea errónea, ¿verdad? De que si yo realizo mi actividad comercial en el país del norte y aquí también llego a mi país de origen, a mi país natural y caray, aquí voy a pagar la misma cantidad de impuestos. Ahí genera un temor, genera una inquietud, genera un desánimo, ¿verdad? Para los emprendedores y empresarios, pero usted ya aclaró, es simplemente saberlo, cómo hacerlo y sin tema alguno no habría ninguna barrera, al menos en el tema fiscal. Oiga, doctor, y aparte, ¿qué otras condiciones contractuales podemos establecer en un contrato de esta naturaleza, doctor? Por ejemplo, otra de las cláusulas importantes es que hay que definir el objeto del contrato. Eso es algo parecido a señalar, a grosso modo,
¿Cuál va a ser el objeto del contrato? Una compraventa internacional, va a ser un contrato de agencia internacional, va a ser un contrato de suministro internacional, etcétera. Hay que definir el objeto del contrato. Inclusive ahí tiene que ser muy pormenorizado, ¿sí?, las cosas. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, voy a establecer que es una compraventa internacional, tengo que definir la calidad, la cantidad, ¿sí?, el tipo de bienes que estoy adquiriendo. Claro, Y tiene doctor. que quedar muy especificado. Es decir, no puedo nada más llegar y decir, pues compro, digo, no lo haría nada más, compro jitomate en bola en los Estados Unidos. No, hay que ver el tipo de jitomate que se compra, la calidad del jitomate que se compra, hay que especificarlo en el contrato, describir de manera pormenorizada, ¿sí?, los tipos de bienes que estoy comprando, las cuantías, las calidades, ¿sí?, para que no haya sorpresas. Otra cláusula que, Bien, por doctor. ejemplo, se debe de, o se puede poner es el precio. El precio que, aquí hay una cuestión. Recuerde que estamos hablando de un contrato mercantil internacional entre empresas ubicadas en dos países diferentes. Entonces, el precio, ¿cómo le puedo hacer? Por ejemplo, si yo voy a hacer una compraventa en China, ¿qué es lo que hago? Normalmente en ese tipo de compraventas se puede establecer o pactar entre las partes que exista o se pague a través de una divisa tercera común, por ejemplo el dólar. Muchas Ok. personas dicen, ¿por qué el dólar? Sí, Porque es un tipo claro. de cambio muy utilizado a nivel Claro. comercial internacional. Ok, Entonces, doctor. yo voy, compro y pacto a lo mejor la cuantía del valor de los bienes, cuánto hay que pagar, pero lo traduzco al tipo de cambio que yo escoja. También es importante establecer el tipo de cambio. No solamente es la moneda, el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio va a ser muy importante. No es lo mismo el precio del dólar hace 4 meses que el Claro. precio del dólar Sí, en este sí, momento. claro, doctor. Eso tienes que cuidarlo en los contratos mercantiles internacionales. Otra cuestión, las formas de pago. ¿Por qué las formas de pago? Porque en los contratos mercantiles internacionales tú puedes establecer diversas formas de pago. Tú puedes establecer lo que tú quieras. Pero formas de pago comunes es, por ejemplo, pagos anticipados, puede ser que sea un pago en parcialidades, Ok, puede ser que doctor. sea un pago, por ejemplo, a través de una carta de crédito, puede ser que sea un pago a través de transferencias bancarias, que se pague a través de tarjetas de crédito o tarjetas de débito, previamente consensuadas entre las partes en el contrato mercantil internacional. Otra Ok, cláusula, doctor. otra cláusula importante en los contratos mercantiles internacionales es la vinculada con la ejecución del contrato. Normalmente esto es importante tratándose de prestación de servicios internacionales. ¿Por qué? Porque tú pactas con una empresa que te va a llevar a cabo ciertos servicios en el tiempo y tienes que establecer una tabla, por ejemplo, en donde programes cómo se va a ir cumpliendo ese contrato. Inclusive puede ser compraventas internacionales. Yo recuerdo que en alguna ocasión, hace algún tiempo, nos tocó ver un asunto de una compraventa internacional entre una empresa mexicana y una empresa italiana, donde las entregas se hacían en varias remesas. O sea, no fue una sola remesa. Y entonces lo vas estableciendo en el contrato. Claro. Se va a cumplir en tal fecha la primera remesa, en tal fecha la segunda remesa, tal fecha la tercera remesa. Ese es un ejemplo. Otra cláusula que debe llevar un contrato mercantil internacional tiene que ver con las obligaciones de las partes. Ok, una parte interesante, ¿verdad, doctor? Las Conocer a quién me obligo obligaciones, y a qué tengo derecho, ¿no? exactamente. Tengo que Claro, especificar doctor. muy bien cuáles son mis obligaciones y mis derechos en un contrato mercantil internacional. Pero aquí hay un tema muy interesante que comentó hace ratito. Por eso le decía, aquí yo tengo que utilizar los incoterms. Ok. Normalmente ¿Qué se es usan eso, doctor? Para la audiencia que desconoce esos tecnicismos en materia comercial, doctor, los incoterms, ¿qué son, doctor? los incoterms son términos comerciales internacionales que son usos y costumbres
mercantiles internacionales Ok. que están regulados por la Cámara de Comercio Internacional. Y básicamente hay diferentes tipos de Incoterms. Hay Incoterms, por ejemplo, el Incoterm E, los Incoterms F, los Incoterms D y los Incoterms C. ¿Qué los va a caracterizar? Lo que va a definir es, primero, el tipo de tráfico al cual se dirige el contrato. Hay Incoterms que están muy dirigidos, por ejemplo, para lo que es tráfico marítimo. O sea, cuando se van a traer las mercancías a través de buques. Un ejemplo es el Incoterm doctor. FOB, el llamado FOB, que significa Free on Board. ¿Por qué es importante poner un Incoterm? Porque a través de un Incoterm yo delimito como vendedor dónde termina mi obligación o mi responsabilidad en un contrato mercantil internacional y dónde inicia la obligación del comprador en un contrato mercantil internacional. Por ejemplo, en un FOB, la obligación termina del vendedor cuando deja las mercancías a un costado del buque. Por eso se le llama free, por ejemplo, free on board, ¿sí? O más bien free alongside ship. Y cuando lo subo al buque es free on board, es libre a bordo. Ok, doctor. Y entonces ahí termina mi responsabilidad. Los Incoterms te van a servir, por ejemplo, para que tú puedas definir dónde termina tu responsabilidad como comprador, pero como vendedor, y dónde comienza la responsabilidad del vendedor. Por eso se usan tanto en los contratos mercantiles internacionales los Incoterms. Ok, doctor. Eso Interesante sirve. observación, sinceramente. Otra cláusula, por ejemplo, importante en contratos mercantiles internacionales es la que tiene que ver con la cláusula fiscal que ya comentamos. Es correcto. Otra es la cláusula de competencia económica. Ok, Es muy doctor. importante tener en cuenta las cláusulas de competencia económica. ¿Por qué? Porque si vamos a ponerlo así, si el contrato que se va a celebrar es un contrato muy fuerte entre dos empresas muy poderosas, hay que tener en cuenta o cuidar que ese contrato no contravenga, por ejemplo, disposiciones de competencia económica en México. Claro. O sea, que se creen monopolios, Claro. prácticas monopólicas o concentraciones. Ok, Porque doctor. de lo contrario, te pudieran inclusive anular los efectos de ese contrato en México. Otro tipo de cláusulas importantes en esta materia son las cláusulas de propiedad intelectual. Ok, doctor. Es muy Un importante. tema muy importante para las empresas, indudablemente, doctor. Porque si yo, por ejemplo, voy a adquirir medicinas de patente de los Estados Unidos y las voy a traer a México a través de un contrato, tengo que tener la seguridad de que me vas a otorgar tu licencia de patente para que yo pueda ser un importador Claro. de esos productos y que yo a su vez pueda distribuirlos. Inclusive hay un contrato mercantil para eso, que es el contrato de licencia de patente, que es un contrato muy interesante en contratos mercantiles internacionales. Otro tipo de cláusula que es muy importante en los contratos mercantiles internacionales es la cláusula de derecho aplicable. Ok, ¿Por qué? doctor. Porque en este caso, digamos, yo tengo que tener en cuenta dos cosas. Una son las normas sustantivas y otras son las normas adjetivas Claro, o doctor. procesales Así es. que le aplican a un contrato. Ahora, imaginemos esto. Supongamos que una empresa mexicana va y contrata a una empresa francesa para que la empresa francesa realice determinados actos o determinados servicios jurídicos para ella aquí en México. Cuando nosotros vamos a Francia, por ejemplo, y formalizamos el contrato, estaría formalizado en términos del derecho francés. Sí, nos quedamos con esa idea, claro. Porque hay un principio, ahora sí que lo llaman un latinazgo, que dice el derecho del lugar rige al acto, Claro. y sobre todo en la formalización de ese contrato. Le aplica ya, pero como ese contrato va a tener ejecución en México, hay que tener cuidado en un contrato mercantil internacional, por ejemplo, que ese contrato que tenga ejecución en México, uno, no contravenga disposiciones de derecho, pero disposiciones de orden público. O sea, que no contravenga normas de orden público. Claro, Dos, doctor. que no cause perjuicio a derechos de terceros. Segundo punto. Tercero,
que no afecte los derechos humanos o garantías de las personas, ¿sí? Hay que cuidar. Y cuarto, hay que cuidar que, por ejemplo, no afecte, y últimamente ha cobrado mucha fuerza, todo lo que tiene que ver con la materia ambiental. Híjole, doctor, interesante, doctor. La Interesante. materia ambiental. Y otro Bien, tipo de doctor. cláusula más que hay que cuidar, por ejemplo, es la resolución de controversias. Claro, doctor. Así Hay es. que tener en cuenta cómo, en caso de que llegara a presentarse una controversia, digamos, porque no se cumplió o cumpliste mal, ¿cómo vas a resolver la Claro, controversia? doctor, así es. Tienes que definir o los tribunales, y si no va a ser a través de tribunales, puedes hacerlo a través de un arbitraje Un arbitraje que es más comercial común, ¿no, doctor? internacional. Claro. Ujú. Y entonces tendrías que hacer una cláusula arbitral, meterla al contrato o lo que le llaman un pacto compromisorio para resolver esa controversia en un documento aparte. Esas son algunas de las cláusulas. Híjoles, doctor, pues la verdad ¿Cuál más? nos aportó una información muy profunda, muy muy precisa, doctor, la verdad, y yo le puedo asegurar que mucha gente lo que nos está siguiendo, sinceramente, tenían muchas inquietudes, muchas de ellas yo no dudo que a lo mejor fueron aclaradas. Créanme, mis estimados amigos, el tiempo, la verdad, nos rebasó. Se pasó muy rápido el tiempo, sinceramente. El doctor nos comentó una pequeña información muy superficial, la verdad, muy necesaria, la verdad, muy profunda. Doctor, yo le agradezco mucho el apoyo, doctor, muchísimo, muchísimo el apoyo. Ojalá, doctor, pudiéramos dar otro tipo de temas Claro. para nuestra audiencia, doctor. A lo mejor aterrizar algunos aspectos también relevantes de lo que estamos viendo y otros temas relacionados con el comercio exterior. Claro. Aquí, doctor, nos sigue audiencia que son empresarios, son emprendedores, son gente que tiene la intención, el ánimo, el deseo de emprender en otros mercados internacionales. Les repito, pensamos que es difícil, pensamos que es complejo, pensamos que no es para nosotros, pero usted, doctor, no dice todo lo contrario, no, sí se puede, solamente hay que saberlo hacer muy bien. Doctor, le agradezco muchísimo, de verdad, de corazón, en nombre de Agencia Global de Información y de todo el equipo de producción y también en nombre de la audiencia, su participación en este programa, doctor. Nos vamos a volver a ver, ya me dijo que sí, doctor, hay que hay compromiso, ¿verdad? Ya lo amarramos al doctor Adal, ¿verdad? Nos va a cumplir. Doctor, muchas gracias. Audiencia, hemos concluido el programa del día de hoy. Nos vemos primero Dios la próxima semana con otro tema también de gran interés. Y por el momento esto ha sido todo. Cuídense mucho, pasen buenas tardes. Hasta luego.